Bendiciones, mis hermanas. Qué gusto que nos reencontremos nueva vez por aquí, por su canal Mujer Visión Bíblica. En esta ocasión para compartirle un nuevo texto de gracia de la palabra del Señor. Este lo vamos a encontrar en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. Se nos dice en este texto: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Un texto sumamente complicado, pudiéramos decir, pero sabemos que la palabra del Señor nos arroja luz. Esperamos que el Señor alumbre nuestros corazones para que podamos entender este versículo y los demás versículos que vamos a estar leyendo. Que el Señor nos ayude a poder, pues, ser edificada y comprender lo que Él quiere para con nuestras vidas a través de este texto, mis hermanas. Así que sean ustedes más que bienvenidas. Así es, mis hermanas, y pues en este día de hoy nos encontramos con unos versículos sumamente complejos, pero que queremos que el Señor, por medio de su palabra, nos ilumine, nos ayude a comprender el énfasis que nos quieren hacer, a lo que nos quieren llevar a meditar estos versículos de hoy. Y nosotros vemos, mis hermanas, que nuestro Dios le envió una profecía por medio del profeta Ezequiel al rey de Tiro, como se dice aquí, al príncipe de Tiro. Y esto debido a que este rey, que el Señor había engrandecido, se había sublevado por encima de Dios. Este rey había dispuesto palabra hasta el punto de decir que él era como Dios, que él iba a ser como Dios, que él iba a ocupar el lugar de Dios. Por lo que nosotros vamos a meditar hasta qué punto, mis hermanas, puede llegar el orgullo, puede llegar la arrogancia en la vida de nosotros como hombres, en la vida de nosotros siendo vasijas de barro, las cuales pueden ser desmenuzadas con un solo chasquido de los dedos de nuestro Dios. Y dice el versículo 1 del capítulo 28, mis hermanas: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios. Nosotros podemos ver, mis hermanas, la magnitud del orgullo, de la arrogancia que había entrado en el corazón de este rey, el cual había apartado todo temor de su corazón. Y este rey decía: yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Nosotros vemos que este hombre había caído en el mismo pecado que cayó el enemigo cuando decidió ocupar el lugar de Dios. Cuando en un momento dado se rebeló contra Dios y quiso ocupar ese lugar que no le correspondía. Por eso vemos que en esta misma profecía, él le hace, es decir, Ezequiel le hace referencia a lo que aconteció allá en los cielos. Él está haciendo referencia a que este mismo sentir que estaba en el corazón de este rey era el mismo sentir que se había dado en un momento dado en el corazón del enemigo. Por eso vemos que en el versículo de gracia que leíamos decía: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Aquí vemos que él no está hablando directamente del rey de Tiro. Él está hablando de aquel día cuando el enemigo se rebeló contra Dios. Nosotros sabemos que Satanás no es aquel ser como se nos pinta muchas veces en la película o se nos narra en los libros, se nos ilustra en los libros. Pues la Biblia nos habla acerca de este ser
que este ser era uno de los más hermosos allá en los cielos, lleno de gloria y de esplendor y con alta sabiduría. Por eso vemos que se nos dice que el profeta Ezequiel revela estas palabras en el versículo 17, refiriéndose a él, dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Nosotros sabemos que lo que llevó al enemigo a corromper su corazón fue el creerse que él era mejor que Dios, que él era más esplendoroso, que era él quien debía de ocupar ese lugar. La arrogancia, el orgullo inundó el corazón del maligno y fue lo que lo llevó a pecar y fue lo que lo llevó a su caída. Dice que él corrompió su sabiduría a causa de su esplendor, a causa de la gloria que Dios le había dado. Por eso dice: yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Nosotros sabemos que el enemigo fue arrojado de los cielos, fue despojado de su gloria, fue quitado de ese lugar de majestad que él había ocupado a causa de su rebelión. Pero nosotros vemos que este orgullo, esta maldad que estaba en el corazón del maligno, la sembró en el corazón de los hombres. Por eso nosotros lo vemos diciéndole a la mujer en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Con esto incitó el maligno a la mujer, diciéndole que ellos iban a ser como Dios, que ellos iban a ser dioses. Sembró esta misma semilla de maldad que había en su corazón, en el corazón de la mujer. Y vemos que la mujer cayó en falta, pecó, se dejó seducir. Y este mal, el cual sobrevino también, es decir, al hombre que de igual manera también pecó, se ha pasado a todos los hombres. Por eso nosotros vemos hoy en día en el corazón de los hombres un deseo de ser como Dios, un deseo de ser igual a Dios. Ellos quieren hacer cosas como Dios, ellos quieren igualarse, sentarse en el trono como Dios, pero nosotros sabemos que hay un solo Dios verdadero y que esta gloria Él no la comparte con nadie. Pero vemos, mis hermanas, que esta semilla que el maligno sembró en el corazón de la mujer ha venido trayendo consecuencias en la vida de los hombres hasta el día de hoy. Y conscientemente, mis hermanas, nosotras sabemos que a diario debemos de estar luchando contra esta semilla que ha quedado plantada en nuestros corazones, que ha sido transmitida, que hemos recibido por medio de nuestros primeros padres, Adán y Eva. El orgullo es un mal, mis hermanas, que está vigente ahí en nuestros corazones. Y que si nosotros no lo sometemos a lo que dice la palabra de Dios, va a vivir constantemente imperando en nuestra vida. Debemos de estar conscientes de ello, mis hermanas. Por eso nosotros vemos este deseo de los hombres de competir, de querer ser uno mejores que otro, de querer verse como grandes, como superiores a los demás. Pero debemos de saber que esto no es una gracia, no es un don que viene de Dios. Que este fue el primer pecado que el hombre introdujo
en el corazón del hombre. Es decir, este es el primer pecado que el enemigo, no el hombre, que el enemigo introdujo en el corazón del hombre, mis hermanas. El maligno sembró esto en el corazón de la mujer y nosotros lo vemos este mal manifestado siglos después en el corazón de este rey, de este príncipe de Tiro que decía, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. Vemos como él decía, yo soy un Dios. En el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Vemos cuán grande se sentía este príncipe. Y vemos que el profeta Ezequiel aprovecha para aclararle a este rey de Tiro lo que estaba escrito acerca de esta rebelión, de este mal que estaba imperando en su corazón, de dónde venía, quién fue el promotor de ese mal y por qué no debía de actuar de esa manera. Él estaba diciendo, mira, aquellos que caminan por el mismo camino que caminó el maligno, aquel que se rebeló en los cielos en contra de Dios, no le va a ir bien. No le va a ir bien. Por eso le estaba aconsejando para que se volviera de su arrogancia, para que se volviera de su orgullo. Y mis hermanas, este no fue el único rey que cayó en ese pecado. Por eso les digo que este es un pecado del cual nosotros debemos de cuidarnos. Es un pecado que está ahí latente en nuestras vidas y que debemos de tenerlo sometido bajo la autoridad de lo que dice la palabra de Dios. Nosotros podemos ver en el libro de Segundo Crónica, podemos ver dos ejemplos muy seguidos, mis hermanas, por ahí en este libro. Vamos a buscarlo por aquí, mis hermanas. En el libro de Segundo Crónica, capítulo 25 y el capítulo 26, por eso le decía que está muy seguido, porque se trata de la vida del rey Amasías y de su hijo Usías, reyes los cuales comenzaron con buen pie, pero que nosotros vamos a ver que a causa de su orgullo terminaron sus días fuera de la gracia y de la voluntad del Señor. En el libro de Segundo Crónica se nos dice, mis hermanas, volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y lo puso ante sí por dioses, y lo adoró, y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo, ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de sus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió, ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Vemos la actitud arrogante, mis hermanas, de este rey. Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. ¿Y saben lo que hizo Amasías? ¿Saben lo que este rey hizo? Y Amasías, rey de Judá, en vez de escuchar, en vez de humillar su corazón, en vez de hacerse humilde, después de tomar consejo, envió a decir a Joá, hijo de Joacá, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. En vez de humillar su corazón, se enorgulleció más, mis hermanas. Y otro ejemplo lo vemos ahí mismo acerca de su hijo, Usías, en el capítulo 26, versículo 16, el cual nos dice, mas cuando ya era fuerte, es decir, cuando el reino de Usías se había fortalecido, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, lo cual no le correspondía, mis hermanas, a él hacerlo. Por lo que nosotros vemos que estos reyes
a causa de su orgullo, a causa de su arrogancia, vinieron a caer en desgracia. Vinieron a ser arrojados de la presencia del Señor. Y es lo que vemos que Ezequiel le está exhortando aquí a este príncipe de Tiro. Él está diciendo, mira, así como se exaltó, como se enalteció el maligno, así mismo tú estás haciendo. Por lo cual tú debes de saber que el fin que le espera a él no es bueno. Y el fin que le espera a todo aquel que se enorgullece, que se revela, que se quiere poner por encima, ocupando un lugar que no le corresponde, queriendo ocupar el lugar de Dios, no le va a ir bien. Porque Dios es celoso con su gloria, mis hermanos. El Señor, mis hermanas, no comparte su gloria. Dios es celoso con su gloria. Y a Él, solo a Él, debemos de darla. Por eso vemos, 8 y 19 terminan diciendo de este libro de Ezequiel, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. No hay un fin bueno, mis hermanas, para aquellos que se enorgullecen. No hay un fin bueno, mis hermanas, para aquellos que quieren ocupar un lugar que no le corresponde, que quieren ocupar el lugar de Dios. En estos últimos tiempos, nosotros estamos viendo cómo los hombres quieren convertirse en pequeños dioses, queriendo hacer aquellos, queriendo hacer lo otro, pero olvidándose de que en los cielos hay un Dios todopoderoso, el cual lo gobierna todo. Nosotros vemos que el libro de Proverbios nos dice, mis hermanas, antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de que el hombre sea quebrantado, el hombre manifieste esta actitud arrogante. Antes de que el hombre le venga el orgullo en su corazón, es decir, antes de que él sea quebrantado, antes de que sea humillado, le sobreviene este enaltecimiento. Y antes de la caída, antes de que el hombre sea derrocado, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Así que este es el consejo, mis hermanas, que el Señor nos está dando en este día. Es mejor humillar nuestros corazones. Es mejor repartir despojo con los humildes. Es mejor estar al junto con ellos. Es mejor practicar las cosas que ellos hacen. Seguir sus ejemplos. Los ejemplos de aquellos que han mostrado vidas que quieren vivir, que han decidido vivirla en humildad. Otro ejemplo, mis hermanas, que nosotros podemos traer a este tema claramente es lo acontecido con el rey Nabucodonosor. Nosotros sabemos que en un momento dado, después de que el Señor había engrandecido a este rey se sublevó, este rey se engrandeció. Y decía él con sus palabras, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Escucharon esto, mis hermanas? Para gloria de mi majestad. Y mis hermanas, es de esto que debemos de cuidarnos. Hoy en día estamos viendo vivir un evangelio donde se practica mucho lo que es el yo. Yo quiero, yo deseo, yo necesito. Pero mis hermanas, debemos de revisar si muchas veces esa
actitudes que salen de nuestros corazones, si no están cargadas de orgullo, si no están cargadas de arrogancia, si no están cargadas de altivez, porque a Dios solamente le pertenece la gloria. Así que, mis hermanas, pidámosle al Señor que nos ayude a cuidarnos de esto. El orgullo es un mal que puede entrar en nuestra vida de manera muy sutil y que debemos de saber que a causa de nuestro pecado está ahí y que debemos siempre de mantenerlo sujeto ahí a la autoridad de la palabra, que no debemos de dejar que esta semilla germine en nuestros corazones en ningún momento, porque a los arrogantes, a los que son altivos, el Señor no se agrada con ellos. Así que, mis hermanas, meditemos en esto, meditemos en lo acontecido a cada uno de estos reyes. Si gustan, pueden sumergirse un poco más en lo que aconteció en la vida de estos dos reyes, tanto de Amasías como de su hijo, para que puedan comprender, para que puedan ver ciertamente que no es bueno el enorgullecernos, mis hermanos. Vamos a pedirle al Señor que libre nuestros corazones de este mal, que muchas veces con mucha facilidad tendemos a caer. Que el Señor nos libre, que tenga misericordia y no nos deje caer en esos mismos pasos que cayó el maligno cuando se rebeló en contra de Dios, queriendo ocupar su lugar. Oremos, mis hermanas. Padre, gracias. Gracias, Señor, por un día más que nos permites, oh Señor, estar ante tu presencia y presentar, Señor, delante de aquellas que han podido escuchar estas palabras, tu palabra, mi Dios. Gracias por darnos este privilegio, por darnos esta gracia, por darnos, Señor, esta vía para llegar a otra, Señor, con tu palabra. Padre, líbranos, Señor, de este mal que hemos estado hablando en esta exhortación de hoy. Líbranos, Señor, de caer en el pecado del orgullo, Señor. Un pecado, Señor, que ha hecho tanto daño, que ha hecho tanta maldad, que ha provocado tanta maldad en el corazón de nosotros los hombres. Te pedimos, Señor, que nos libre. Te pedimos que guarde nuestros corazones y nos ayude a vivir una vida en humildad. Señor, ten misericordia. Perdónanos, Señor, si hemos caído en esta falta, si en algún momento nos hemos enorgullecido, si en algún momento hemos querido ocupar tu lugar. Oh Señor, perdónanos. Ten misericordia y líbranos, Señor, de este mal. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra para que seamos amonestadas, para que seamos guiadas por el camino correcto, Señor. Ayúdanos, Señor, a andar con aquellos que muestran un sentir, un deseo, Señor, de andar en humildad. Ayúdanos, Señor. Padre, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanas, nos veremos en un nuevo texto de gracia, esperando que éste le haya servido de edificación para cada una de sus almas.